Muchas gracias, Johanita. Muy buenas noches para todos nuestros queridos hermanos y hermanas que han estado colaborando con nosotros en esta obra tan importante como es Memorias de un Suicida. Primeramente vamos a elevar nuestro pensamiento hacia el Padre, pidiéndole la luz necesaria para que podamos nosotros estar en sintonía con nuestro guía espiritual que nos ha asignado el Padre para poder nosotros recorrer las experiencias que debemos de recorrer, pero también que tomemos en consideración el amor que tiene que prevalecer en nuestras vidas, el perdón, la comprensión, el entendimiento, la dulzura de nuestras palabras, la dulzura de nuestras acciones, la dulzura de poder nosotros con sinceridad arrepentirnos y transformar nuestras vidas con un cambio radical literalmente, porque nuestros hermanos nos están invitando para esa transformación y por eso a ti te pedimos, oh Padre Universal, que nos ayudes a tener la paz necesaria, paz para con nuestros seres familiares con quienes nosotros convivimos, para con nuestros padres, para con nuestros hijos, para con nuestros vecinos, para que nosotros podamos mantener esa armonía dentro y fuera de nuestro espacio, de nuestro núcleo familiar. Te agradecemos profundamente, oh Padre Universal, que podamos nosotros estar atentos a la lectura que nos confiaste, como es Memorias de un Suicida, para que podamos nosotros seguir aprendiendo, tomar en consideración lo que nos está comentando nuestro querido hermano Castelo Blanco, para que consideremos y tomemos en consideración las fuertes circunstancias que atraviesan nuestros hermanos que desencarnan a través de esa situación del suicidio, que pudimos haber nosotros haber participado en otras vidas, pero que ahora nos están invitando al retener y no realizarlo, y también a invitar a nuestros hermanos a que no lo realicen. Te agradecemos profundamente, Padre, por el permiso que nos otorgas para estar en esta noche en reflexión, en armonía, en equilibrio, como también agradecemos a nuestros guías espirituales que nos apoyan incondicionalmente para que haya paz en nuestras vidas y que podamos nosotros tener a nuestro Maestro Jesús en nuestro ser interior, no como un símbolo que no tiene un significado valioso, sino que es parte de nuestra vida porque es nuestro hermano mayor. Que así sea. Que así sea. Así sea. Queridos, muchas gracias. Que así sea. Y vamos a iniciar el capítulo 6, va a estar dividido en dos partes. En la primera parte estaremos con a cada uno según sus obras. Gracias, Cecilia, por permitirnos colocar en la pantalla la diapositiva. Dice, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús, Marcos 5:26. Fue con emoción que, cerca de medianoche, dejamos el pabellón hindú, atendiendo al llamado de nuestro paternal amigo por intermedio de los dos canalejas. Hasta entonces no saliéramos jamás de noche. La disciplina rigurosa de las mansiones hospitalarias, verdadero método correccional, nos imponía el deber de recogernos a las 6 de la tarde, no siendo permitido jamás a un interno la permanencia fuera de los muros de su albergue después de esa hora. Solamente el director del departamento podría ordenar una excepción y muy raramente lo hacía, y solo para fines de instrucción. Los locales por donde transitaríamos hasta el de la vigilancia, así como los demás núcleos y departamentos, no se encontraban todavía en tinieblas, más iluminados por un sistema de luminarias que a ninguna otra concepción congénere pudiésemos comparar. No comprendíamos cuál era la naturaleza de esa luz que se extendía a lo largo de las alamedas inmensas contornadas de árboles cubiertos de neblina. Más tarde, en tanto, llegamos a la deducción de que sería la propia electricidad condicionada de modo favorable al ambiente astral. Lo que era cierto es que ese fulgor, no obstante sobrio, discreto, se irisaba el sereno produciendo efectos cristalinos muy apreciables, realmente bellos, sobre la estructura nivea local. Nos aguardaba un vehículo de los que comúnmente usaban los internos para viajes locales. Al llegar todavía a la sede de la vigilancia, vimos que
una enorme caravana se disponía a partir, mientras que milicianos y lanceros la integraban, celando por la tranquilidad general. Durante algún tiempo los sentimos deslizarse suavemente sin ninguna dificultad. Era tanta la naturalidad que de ningún modo nos daríamos cuenta de la verdadera naturaleza del medio de atracción. Súbitamente paró el vehículo. Mientras atento, un vigilante nos convidaba a bajar, lo que hicimos curiosos y satisfechos. Nos encontrábamos en un vasto patio, cercado de majestuosas murallas, lo cual, a pesar de lo adelantado de la hora, tenía un gran movimiento de transeúntes, desencarnados y hasta de encarnados, aunque se presentasen estos apenas con sus configuraciones astrales, mientras los cuerpos materiales yacían descansados en sus lechos, entregados a un sueño reparador. Al fondo, el edificio inmenso, hartamente iluminado, todo blanco y centellante a la claridad de poderosas lámparas, nos pareció un hotel o repartición pública destinada a expedientes nocturnos. En verdad se trataba apenas de un apéndice de la colonia, aldea necesaria a la variedad de servicios realizados por aquella noble institución. Puestos de emergencia móvil de la que hablara el jefe de nuestro departamento y el cual no nos resultaba totalmente extraño por haber oído de él referencia en el caso de Margardiña Silveira. Milicianos de la Legión se apostaban de centinelas en los portones de entrada y aún cercando la vigilancia por los alrededores. Cada grupo de carabineros tenía en ese edificio dependencias particulares, donde establecían gabinetes de trabajo. Llegando al lugar reservado a Teócrito, vimos resumirse esas dependencias a un gabinete de trabajo con aparatos variados, ya conocidos de la colonia, y un locutorio secreto. Teócrito reunió a Romeu y Alceste, y mientras nos hacía sentar en las confortables poltronas que guarnecían la antecámara, les entregó dos direcciones diferentes observando. Hace cerca de 2 horas que estas damas, cuyas direcciones os confío, conciliaran el sueño reparador. Traédmelas aquí. Después de prevenirles el cuerpo físico con reservas magnéticas, porfiad por traer con ellas a sus respectivos esposos o compañeros. Sin embargo, no es indispensable esta última recomendación. Les proporcionó auxiliares retirados de la guarnición del mismo puesto y milicianos para las garantías necesarias, despidiéndolos con animadoras palabras. Enseguida se volvió hacia nosotros y sentándose a nuestro lado, inició con nosotros una animada palestra. Nos sentíamos grandemente satisfechos. La presencia de ese atrayente personaje, cuyas actitudes democráticas tanto nos aliviaba, nos infundía interiormente tan suaves y benévolas impresiones que nos confesábamos renovados y encantados. Una natural timidez, en tanto, nos inhibía para dirigirle la palabra antes de ser interpelados. Él, sin embargo, leyendo en nuestros pensamientos las ansias que flotaban, no se hizo esperar, viniendo a nuestro encuentro con esclarecimientos utilísimos, bondadoso y sonriente. Bien sé, dijo él, el interrogante que desde hoy a la tarde os excita la curiosidad, loable curiosidad en este caso, porque veo irradiar de vuestras cogitaciones el deseo noble de aprender. Mientras esperamos el regreso de mis queridos discípulos en misión, aprovecharemos la ocasión para pequeñas observaciones. Estoy a vuestra disposición, interrogadme. Fue Mario, como siempre, el que se atrevió, pues, como sabemos, se agitaba todas las veces que oía referencias a la tierra y a los renacimientos en sus proscenios. ¿Podríamos saber, querido maestro, lo que fueron a hacer en la tierra vuestros discípulos? Sí, mi amigo. Yo no os traería aquí sino para proporcionaros algunas observaciones en torno a nuestros trabajos de pesquisas. Romeo y Alceste fueron a la isla de San Miguel y a un lugarejo del nordeste brasileño, lugares donde la penuria del infortunio alcanza proporciones inconcebibles a los felices habitantes de los centros civilizados. La búsqueda de dos hermanas nuestras, cuyos nombres están registrados en nuestros archivos como grandes delincuentes del pretérito, las que en este momento procuran como gran
procuran erguirse moralmente a través de una existencia de severos testimonios de arrepentimiento, resignación, humildad, paciencia. Mis discípulos atraerán a sus espíritus hacia aquí cuando sus envoltorios materiales estén inmersos en un sueño profundo y reparador, gracias a lo adelantado de la hora. Aquí entraremos en entendimiento sobre la posibilidad de ser madres de dos pobres internos del manicomio, cuyo único recurso por tentar en este momento al fin de aliviarse será la reencarnación en un círculo familiar oscuro y sufridor, pues solo ahí conseguirá liberarse de las deprimentes sombras de las que se contaminaran. Por lo que venimos observando, esos infelices renacerán en condiciones asaz embarazosas, intervino Belarmino, impresionado. Sí, hermano Belarmino, continuó. Se encuentran en situación tan desfavorable que antes de las experiencias mismas que deberán repetir, ya que de ellas se esquivaron con el suicidio consciente y perfectamente responsable, solo podrán animar un envoltorio carnal enfermizo, medio deturpado, donde se sentirán tullidos e insatisfechos a lo largo de toda la existencia. Así, en posesión de tal envoltorio, con el cual se afinaran por las acciones que practicaron, cumplirán el tiempo que les restaba de permanencia en la tierra, interrumpida antes del tiempo justo por el suicidio. De esa forma se aliviarán de la perturbación vibratoria que se crearon y obtendrán capacidad y serenidad para repetir la experiencia en la que fracasaron. Mas esto implicará una segunda etapa terrena, o sea, una nueva reencarnación. Como será fácil entender, ya hemos consultado a varias señoras en otras localidades análogas si se prestarían de buena voluntad a la caridad de aceptar hijos enfermos por amor al bien y respeto a los sublimes preceptos de la fraternidad universal. Infelizmente, sin embargo, ninguna de ellas tenía principios de moral bastante elevados a fin de aceptar en servicio a la causa divina con abnegación voluntariamente. La vuelta al mundo de las expiaciones de aquellos sufridores, en vista de eso, sufría demoras, cuando urgía proporcionarles alivio por ese medio supremo. Entonces, la Dirección General del Instituto nos envió datos sobre las dos señoras ya mencionadas, capaces ambas de enfrentarse a la espinosa misión por deudoras de grandes reparaciones a las leyes de la creación. Supongamos, hermano Teócrito, que se recusen, pregunté, fiel al ácido pesimismo que no me dejara todavía. No será probable, mi querido Camilo, ya que se trata de dos almas bastante arrepentidas de un mal pasado y que actualmente, humildes, ignoradas, solo deseando la rehabilitación por el sacrificio y la abnegación, estoy encargado de convencerlas a aceptar buenamente la delicada y heroica tarea. Sin embargo, si la rechazan, la divina providencia encarnada en la ley que rige el plan de las causas estará en el derecho de imponerles el mandato como prueba en los servicios de reparación de las malas acciones pasadas, pues ambas son espíritus que en anteriores existencias planetarias erraran como madres, hurtándose criminalmente a las sublimes funciones de la maternidad, sacrificando en sus propias entrañas. Los envoltorios carnales en preparación para espíritus que de ellas deberían renacer, algunos en misiones brillantes y descuidándose lamentablemente de los cuidados y celos a los hijos que la misma providencia les confiara otras veces. Ahora, inmersas en las tinieblas de los crímenes que cometieran contra la divina legislación, por menospreciar la naturaleza, la moral, el matrimonio, los derechos ajenos y a sí mismas, encarceladas una en la soledad de una isla de donde jamás podrá escapar, la otra en la aspereza de un desierto inclemente, en vez de hijos misioneros, inteligentes, considerados nobles y dignos en el plano astral, y por eso mismo útiles y queridos por todos. Tendrán que expiar los infanticidios pasados, inclinándose sobre miserables cunas donde generaran, chirriando sus dientes a otros espíritus, ahora culpables, reputados como grandes condenados en el plano espiritual, transformados por el renacimiento expiatorio
en monstruos repulsivos, a los que deberán dedicarse como verdaderas madres, amorosas, pacientes, resignadas, prontas para el sacrificio en defensa del fruto de sus entrañas, por más desarmonioso que éste sea. Después de un penoso silencio en el que todos nosotros, razonando angustiosamente, nos perdíamos en conjeturas confusas, apareció todavía Belarmino, justificando el antiguo renombre de profesor de dialéctica. Decidme, hermano Teócrito, ¿nos obliga la ley a reencarnar entre extraños como hijos de padres cuyos espíritus nos sean completamente desconocidos? Pensamos que semejante castigo será sumamente doloroso. Sí, es doloroso. No resta la menor duda, mi amigo, mas no por eso dejará de ser justo y sabio el acontecimiento. Generalmente eso sucede no solo a suicidas, como también a aquellos que fallaran en el seno de la familia, llevando de cualquier forma el disgusto a los corazones que los amaban. El suicida, sin embargo, perturbando el seno de su propia familia, al infringirle el áspero disgusto con su gesto, ultrajando con el menosprecio del que dio prueba, el santuario del hogar que lo amaba, y capacitándose para la conquista de un nuevo hogar afín, se colocó de cualquier forma en la penosa necesidad de reeditar su propia existencia corpórea fuera del círculo familiar que le era grato. Existen casos, no obstante, en los que podrá volver a un ambiente afectuoso si posee afectos remotos que se encuentren nuevamente presentes en las experiencias terrestres, en la época en que haya de reencarnar, si éstas consienten en recibirlo para ayudarlo en la expiación. De cualquier manera, sin embargo, renacerá en un círculo favorable al género de pruebas que deberá testimoniar. Otros casos no raramente se verifican, son los más dolorosos, en los que tendrán que reiniciar el aprendizaje carnal del que huyeran entre espíritus enemigos, lo que será mucho peor que si lo hiciesen entre extraños simplemente. Acrecienta la circunstancia de que todas las criaturas son hermanas por su origen espiritual y que es menester que esas cosas se verifiquen bajo la sublime ley de amor que debe atraer y unir indisolublemente a todos los hijos del mismo Creador y Padre. Entre tanto, daban entrada en el singular gabinete a dos infelices, asilados del manicomio, amparados por auxiliares del hermano João. Pasaban tristes, pareciendo ajenos a todo lo que los cercaba, la mirada vaga e indecisa, lerdo los pasos, o sea, lentos, expresiones de angustias indefinibles, conducidos al locutorio, fueron allí introducidos por Teócrito, desapareciendo de nuestra vista. Pasaron algunos minutos, los asistentes del hermano João aguardaban nuevas órdenes en la misma sala donde nos encontrábamos conservando una respetuosa actitud. No nos atrevíamos a emitir siquiera un monosílabo. El silencio dominaba el amplio ambiente del puesto singular y un vago temor nos inhibía de proseguir en la conversación. De súbito, se movió al exterior como si algo muy importante pasase, y Romeo y Alceste, y Carlos y Roberto, con algunos auxiliares más, entraron en el salón conduciendo a dos señoras, dos mujeres de humildísima condición social, con lanceros a ambos lados como prisioneras de gran importancia. Curiosos, las examinamos, una flaquita, delgada, delicada, pareciendo enfermiza y frágil, rubia, reflejando en su físico astral los trajes a que se habituara en la existencia objetiva diaria. Era portuguesa y no contaría sino 18 primaveras, todo indicando tratarse de una recién casada. El marido la acompañaba, humilde, respetuoso, era un pescador, la otra trigueña, vivaz, espantadiza y nerviosa. Se revelaba inmediatamente como siendo brasileña, haciendo recordar el tipo clásico egipcio, con los cabellos negros y lisos, caídos en las espaldas. Bien pronunciadas las manzanas del rostro, una expresión enigmática en los bellos ojos profundos y relucientes, donde las lágrimas parecían señalar ilógicas amarguras. Se encontraba sola. No estaba casada. El engaño de un seductor la abandonara a merced de los acontecimientos oriundos de un amor infeliz, mal conducido y profanado por la traición masculina.
en una sociedad que no perdona a la mujer el dejarse engañar por el hombre en quien depositó su confianza. Lo supimos más tarde con pena. Los tres eran como que protegidos por un tenuísimo envoltorio que se diría de cristal, cuya forma correspondía exactamente a la de la silueta que traían, y de ellos se desprendía una estrecha faja luminosa, extendiéndose, estirándose como si estuviese atada a las paredes de una prisión invencible. 19 pie de página dice, se trata del revestimiento de fluidos vitales propios de todos los seres vivos y del cordón fluídico que une el espíritu al cuerpo material durante la encarnación respectivamente. Teócrito los acogió bondadosamente y tratándolos con inmensa ternura los hizo entrar a los gabinetes del locutorio donde ya se encontraban los pupilos del hermano João. Enseguida nos sorprendimos con la presencia del propio hermano João, que se aproximara sonriente. Nos levantamos respetuosos y emocionados ante su presencia, recibiendo de él un cordial saludo. Entró con Teócrito en el locutorio y el silencio cayó de nuevo en el salón. Aunque allí nos encontrásemos para instrucción, no asistimos a lo que pasó en secreto entre los obreros de Jesús y los delincuentes necesitados de redención. Hoy, sin embargo, trazando un esbozo de estas memorias, 30 años después que estas escenas pasaran, podré esclarecer al lector en cuanto al dramático episodio desarrollado en aquel augusto recinto que entonces nos era vedado, pues en este largo espacio de tiempo un sólido conocimiento adquirimos que a tanto nos autoriza. Teócrito y João procuraban entrar en entendimientos con la pareja portuguesa y con la brasileña, nordestina, sobre la ventaja del renacimiento por su intermedio, de aquellos míseros infractores de la soberana ley, necesitados de la existencia corporal terrena para aliviarse de los insoportables sufrimientos por los que venían pasando. Los acontecimientos fueron explicados con detalles a los tres, mientras los pretendientes a la calidad de hijos les eran presentados en toda la dramática veracidad de las circunstancias en que se debatían. Pacientes paladines de la fraternidad actuaban como eméritos causídicos, que eran de la suprema legislación, exponiendo con eficiencia y nobleza de vistas el sublime alcance de la medida que aconsejaban. Los indicados para la grandiosa misión de caridad, o sea, de recibir el sagrado depósito de los hijos de Dios, que necesitaban hacerse hijos del hombre a fin de rehabilitarse del pecado, se resistían todavía, esquivándose del impresionante convite. Oh, no, no, diría la humilde pareja de portugueses, no deseamos hijos enfermos, defectuosos o débiles mentales. Nos casamos hace apenas un mes y nuestro sueño más querido es que en un buen Dios nos conceda para el primogénito la almita de un querubín rosado y sano. Queremos hijos, o sí, mas que sean fuertes y alegres y que nos sirvan de arrimo precioso en la vejez. Y diría la brasileña, debatiéndose avergonzada ante una entidad como Teócrito, que conocía sus más secretos pensamientos, revelándose señor de todas las acciones por ella practicadas. No, mi señor, no puedo ser madre. Prefiero antes la muerte. ¿Cómo arrastraré esa vergüenza ante mis padres, de mis vecinos, de mis queridas amiguitas? Sería por todo ciertamente menospreciada y hasta aún por él. Bien lo sé, un hijo paralítico, Dios del cielo. ¿Cómo criarlo y soportarlo? Intervenía, sin embargo, Teócrito, secundado por el hermano João, lógico y grave, digno defensor de la causa redentora, cuyo jefe expiró en los brazos de una cruz mostrando a los hombres el camino sublime de la abnegación. Si como mujer errastes, descuidando el sexto dispositivo de la ley suprema que impone a la doncella el respetuoso deber de la castidad hasta el advenimiento sacrosanto del matrimonio, carecerás forzosamente de la rehabilitación por la abnegación del sacrificio, observando con fidelidad otros dispositivos de la misma ley, capaces, por la generosidad de la expresión, de cubrir la infracción del primero. La oportunidad ahí está, naturalmente resultante de tus propios actos, sí,
necesariamente serás madre, visto que la maternidad es una función natural de la mujer fecundada para el divino servicio de la reproducción de la especie humana, que aceptes para animar la arcilla que se reproducirá de ti un pobre espíritu delincuente como tú y también necesitado de rehabilitación, ayudándolo a erguirse del baratro donde se arrojó. Ayudarás a tu propia redención y te garantizo, mi hija, en nombre del divino Mesías, que cumpliendo tus deberes de madre, mientras los hombres te cubran de oprobio y humillaciones, castigándote por tu error, el cielo te reanimará a fin de que resistas a todos los embates y venza las pruebas, glorificándote espiritualmente por el heroísmo que testimoniaste como madre de un miserable enfermo, de un pobre suicida del pasado, carente de nadie, bastante caritativo para amarlo y protegerlo a pesar de su desgracia, y que sirviendo a los misericordiosos designios del Señor, por él vele, conduciéndolos en las expiaciones de una nueva permanencia en la carne. Agachada sobre la cuna pobre y humillada de tu hijo, menospreciado por todos, mas no por ti, por la divina providencia, sonriendo con amor al pequeñito paralítico, que te buscará con los ojos tristes, llenos de confianza, reconociendo tu voz entre mí y aquietándose a tus murmullos afectuosos. Habrás encontrado, mi hija, la linfa generosa que levara la mácula deshonrosa de la que te contaminaste. Existían, entre tanto, los interlocutores, mas Teócrito y Joao continuaban la exposición de las ventajas de tal desprendimiento, de los méritos que conquistarían ante la ley suprema, de la asistencia celestial de la que se harán acreedores, de la palma honrosa que recibirían en el futuro, de la legión patrocinada por María, como premio supremo al gesto de caridad para con aquellos sus pobres tutelados. Mientras se verificaban tales diligencias, estos, presentes a la grave confabulación, entreviendo dificultosamente lo que pasaba, se sentían atraídos hacia las dos señoras, afinándose con el tono vibratorio emitido por sus emanaciones mentales y sentimentales, pudiéndose realmente aseverar que la atracción magnética indispensable al fenómeno de incorporación a través del nacimiento desde aquel momento comenzara a recibir el impulso divino que la debería consolidar. Sin embargo, porque llorosos e inconformes los tres personajes humanos no se animasen a establecer el acuerdo definitivo, los dos incansables instructores, requiriendo la colaboración de Romeo y Alceste, se decidieron a tomar una medida vigorosa capaz de encaminarlas buenamente al razonable asentimiento. Bajo la acción de la voluntad de los dos abnegados obreros de la fraternidad, pasaron las dos mujeres y el varón a rever los panoramas de sus propias existencias pretéritas, vividas sobre la tierra y archivadas en las camadas incorruptibles del organismo periespiritual. Las acciones inconfesables practicadas contra la soberana legislación en perjuicio del prójimo y de sí mismos luego, los crímenes nefastos cuyas consecuencias estaban exigiendo siglos de reparaciones y de ajuste, entre las lágrimas de mil dolores decepcionantes. La pareja de portugueses se revió como adinerados hidalgos emigrados al Brasil a extraer de brazos de esclavos el bienestar del que se ufanaban, llevando a la desesperación a míseros africanos que subyugaban, enfermos y exhaustos, bajo la rudeza de trabajos excesivos, maltratados cada día por nuevas disposiciones arbitrarias e impias. La infeliz nordestina, a su vez, se reconoció como dama orgullosa de su propia hermosura, que tuviera una antecedente existencia planetaria, irreverente y vanidosa, profanando los deberes conyugales con la falta de respeto a sus juramentos consagrados en el altar del matrimonio, negándose además al tributo a las leyes sublimes de la naturaleza que le exigieron el desempeño de la maternidad, rechazo que la llevara hasta
el infanticidio. Un desfile siniestro de faltas abominables, de errores calamitosos, de acciones irreverentes e infaustos emergieron de los escriños de la conciencia de aquellos infortunados que habían encarnado deseosos de los testimonios de la rehabilitación, lo que ahora, como un incremento de misericordia concedida por el todo generoso, recibían el dadivoso convite para ayudar a su propia causa, practicando la excelente acción de prestar los servicios de paternidad terrena a otros delincuentes como ellos, carentes de evolución y progreso moral. Y tal fue la intensidad de las escenas revividas que gritos lancinantes eran oídos del salón donde nos encontrábamos, lo que vivamente nos emocionaba y sorprendía. Pasado algún tiempo tornó el silencio a dominar. Se reabrieran las puertas de los gabinetes secretos, dando paso a cuantos allí estaban. Tristona, más resignada, pronta para cumplir su generosa misión, la portuguesa caminaba al lado de su esposo, que compartía su conformidad con lo inevitable, mientras la brasileña, deshecha en lágrimas ardientes, se veía conducida bajo la ayuda fraterna del viejo de Canalejas y de su inseparable hijo Roberto. Al día siguiente era ya adelantada la hora en que nos vinieran a buscar para proseguir la visita de instrucción que debíamos realizar antes de desligarnos de la tutela del departamento hospitalario. Reconducidos al edificio central del departamento a ser visitado, allí encontramos a Rosalía, tal como fuera por ella misma prometido y que solícita nos aguardaba. Haremos hoy nuestra última excursión, esclareció el hermano Teócrito, desea llevaros a la tierra, donde culminaréis la gira instructiva que venís experimentando, como tenéis ya idea de lo que es un trabajo de pesquisas para afirmarse el medio ambiente favorable, las condiciones en que deberá uno de vosotros encarnar, o llevaré a la sección de planeamiento de cuerpos físicos. No ignoráis, mis amigos, que antes de que la reencarnación de uno de vosotros esté definitivamente establecida, fue estudiado no solo el medio ambiente, como hasta el estado fisiológico de los futuros padres, o sea, su salud, las cuestiones de herencia física, etcétera, etcétera. Mayormente, si el espíritu culpable es pasible de sufrir deformaciones físicas, enfermedades graves e incurables, etcétera. Solo después de todo eso esclarecido, se esbozaran los planes para los futuros cuerpos, los que absolutamente no serán construidos sin el conocimiento del espíritu reencarnante, ni tampoco de los científicos representantes del Señor para el notable emprendimiento que deberán fiscalizar. Sed bienvenidos a esta casa, mis amigos, exclamó la dama que nos recibiera y a quien fuimos representados por nuestra gentil acompañante. Entrad confiados, la hermana Rosalía os acompañará. Enseguida nos condujo a una sala de grandiosas proporciones, rodeada de puertas cuyas arcadas de fina labor artística estaban cubiertas por extensas cortinas centelleantes y flexibles como la mejor seda. Entramos al interior por una de aquellos pasajes y enseguida se nos presentó un iniciado risueño y simpático. Sorprendidos, vimos que ingresamos a un recinto que nos parecía como un legítimo cenáculo de arte, rincón seductor, si así nos podemos referir a un taller de artistas eméritos, donde los maestros de las artes plásticas practicaban sublimes encargos, conscientes de las responsabilidades de la que los investía la acción de la divina providencia. Varias salas se sucedían en una bonita perspectiva circular, dejando todas pasar de unas a otras directamente a través de magníficas arcadas, trazadas por bien inspirados ingenieros en la más pura arquitectura hindú, y cada una comunicándose hacia el exterior con una entrada independiente, como vimos en la antecámara guardada por el vigilante. En la primera dependencia de esa admirable fila de salas circulares sobresalían obreros agachados sobre páginas de apuntes y documentos importantes para los servicios a realizarse.
venido de otras secciones como la de análisis y la de pesquisas, como así también del templo y relativos a los pretendientes al ingreso al mundo objetivo o material. Era una larga fila de escritorios, de estudio y trabajo, dispuesta como la sala, o sea, en el semicírculo, bajo la impresionante claridad azul dorada que bajaba de la majestuosa cúpula, recordando viejas catedrales. De las ventanas sugestivos encantos de arquitectura se destacaban del panorama vasto del departamento con sus jardines suavemente coloridos, a la influencia magnánima del azul del cielo sublimado por la luz del sol, que allí esparcía los sanos valores de su magnetismo, que parecía una bendición inspiradora, iluminando la mente de los artistas. Una vez estudiado allí el contenido de los apuntes venidos del exterior, seguían las órdenes para la sección de modelaje, dispuesta en la sala siguiente, para esbozarse el futuro cuerpo tal como las instrucciones determinaban, a saber, inciso A, mutilado de nacimiento, inciso B, pasible de serlo en el transcurso de la existencia por enfermedad o accidente, inciso C, pasible de la adquisición de enfermedades graves e incurables, inciso D, normales. Lo que indicaría, por tanto, hechos decisivos en la programación del carrero, que es la ruta a ser vivido por el paciente, armonizados de acuerdo a las expiaciones y testimonios de cada caso, pues conviene no olvidar que muchos de aquellos míseros albergados, cómplices nuestros, reencarnarían posiblemente en envoltorios físicos normales y hasta bellos y sanos, por exigir sus nuevas experiencias que así lo fuese, agrandando en esos casos luchas y sufrimientos irreparables de orden moral tan solo. Mas en el gabinete siguiente se veían también los esbozos de los cuerpos primitivos, o sea, de los que el suicidio había desperdiciado, destruido antes de la época normal, hábilmente clasificados de la siguiente manera: en un lugar apropiado, de fácil acceso al observador y en un pedestal conveniente, pues estos esbozos eran como estatuas móviles, enormemente bellas, dada la perfección y naturalidad que tenía, sugiriendo la presencia real del mismo envoltorio destruido. Inciso A, el envoltorio primitivo tal como existió y fue aniquilado por el suicidio. Inciso B, al lado, en una placa fosforescente, la descripción del estado en que se encontraba el mismo envoltorio en la ocasión del siniestro, a saber, estado de salud, volumen de las fuerzas vitales, grado de vibración, estado mental, grado de instrucción social, ambiente en que vivió, fecha de nacimiento, fecha de la época normal en que se debería dar el traspase y la extinción de la fuerza vital, fecha en que se verificó el suicidio, local del desastre, el género del mismo, causas determinantes, nombre del infractor. Inciso C, el órgano alcanzado por el atentado y cuya alteración motivara la extinción de las fuentes de vida localizadas en el envoltorio. Era señalado en el esbozo con la lesión idéntica a la que sufriera el cuerpo material. Inciso D, casos especiales, ahogamientos, trituración por destrucción, caída, reproducción plástica de los restos del envoltorio tal como el suicidio lo redujo. La impresionante perfección de esta última reproducción chocaría a cualquier otro observador no esclarecido como aquellos maestros o no, dolorosamente experimentados como nosotros. Y aquí finaliza la primera parte. Queridos hermanos, aquí podemos nosotros analizar cómo lo impresionante de nuestros hermanos nos ayudan y nos apoyan. Ayudan, sirven, procuran asistir. Dentro de lo que nosotros podemos analizar en el objetivo es, van a buscar madres para los espíritus del manicomio que necesitan ser asistidos, porque ya habían preguntado a otras madres, pero dijeron que no, porque moralmente no estaban preparadas. Entonces, ahí donde nosotros nos vamos dando cuenta que nuestros hermanos superiores buscan a otros hermanos que están en una franja vibratoria civil para poderles brindar el apoyo, y que al mismo tiempo ellos también van a ir apoyándose en esa situación, porque apoyando se apoyan, ayudando se ayudan. Dice, ¿qué tipo
de espíritus se buscan para madres de los suicidas. Y entonces, muchas veces podemos nosotros pensar acá en el plano terrenal, es que no es justo que Dios permita cómo tiene ese tipo de hijos si ellos son tan buenos. Desconocemos de las circunstancias si atravesaron pruebas anteriores o acciones que no fueron correctas, o también son seres de mucha luz, de mucho amor, los espíritus que acogen a estos espíritus para brindarles apoyo, orientación, luz. Y acá nos dice también, ¿qué sucede si las mujeres se rehúsan a recibir a los suicidas como hijos? Entonces nosotros ahí vamos dando cuenta que tienen mucho tacto nuestros hermanos al cuidar, a indicarnos qué es lo que sucedió con nosotros, qué hicimos nosotros y por qué razón nos están invitando para poder ayudar a estos futuros niños para que sean partícipes en nuestro hogar y brindarles el apoyo el tiempo que sea necesario. En síntesis, ¿qué nos importa qué es lo que piensen los demás? ¿Qué nos importa cómo nos van a ver los demás? Que nos sintamos nosotros satisfechos a hacer lo correcto. Y, por supuesto, tomar en consideración las ventajas, los méritos que se recibirán por ese tipo de acciones. Y si nosotros nos recordamos, dentro de la lectura nos comenta cómo nuestra querida hermana María de Nazaret, que es encargada de este puesto, en donde el Valle de los Suicidas, para poder brindarles el apoyo, ella está pendiente en la organización para que todo quede de la mejor manera, brindando el apoyo a todos nosotros como seres que necesitamos asistencia y orientación. Podemos nosotros en un momento dado tal vez negar ciertas ocasiones para poder ayudar a otros, pero otros no nos hayan negado a nosotros el apoyo que nosotros necesitamos para poder salir adelante dentro de estas circunstancias. Si alguien quiere participar de la lectura, sean bienvenidos. Mientras analizan y piensan, nos ponemos nosotros a darnos cuenta cómo nuestros queridos hermanos están constantemente velando por el bienestar. Bienvenida, Cecilia. Sí, buenas noches a todos. Ay, este capítulo lo deja a uno impresionado en el sentido de cómo es posible que estas mamás, ¿verdad? O estas mujeres que llevaron a este lugar para que pudieran, se les estaba dando la oportunidad de resarcirse, ¿verdad? Si iban a pagarlo durante siglos, en esta oportunidad, con esta maternidad, iban a cortar su tiempo de expiación de todo lo que habían hecho. Y aún así se resistían, ¿verdad? Y se comportaban como que no merecían lo que les estaban pidiendo, hasta que las enfrentan con su propia realidad y con su propio pasado. Y entonces ahí es donde uno piensa que muchas veces, y lo hacemos, ¿verdad? Lo hacemos diariamente, cuando nosotros tenemos un pensamiento que no es el adecuado, cuando tenemos una actitud o un comportamiento que pensamos que los demás no se dieron cuenta, pero en el mundo espiritual nos venimos a encontrar con esa realidad que nada de lo que hicimos, dijimos o pensamos se perdió en el tiempo. Todo queda registrado, ¿sí? Y todo eso es acumulado para que nosotros podamos tener ese momento de recapacitar, ¿verdad? Y de ver que nos están tendiendo una mano para poder resarcirnos. Y entonces cuando ella ve su realidad y todas las situaciones, si nosotros nos ponemos a pensar que ellos tenían una finca o algo así en Brasil, ¿cómo pudieron ellos comportarse con estos seres que tenían de esclavos? Una. Y la otra es cuando le dicen que ella pues había tenido situaciones que habían sido indecorosas debido a su vanidad, al orgullo que ella tenía de su físico personal. Entonces nos damos cuenta de que qué duro es el ir por la vida, ¿sí? Pensando que nadie
toma en cuenta lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces nosotros sí, esta lectura, ¿verdad? Y esta reflexión nos hace ver que si bien nosotros cometemos algún tipo de infracción de cualquier tipo, también la divina providencia nos extiende la mano, ¿verdad? Para que podamos resarcirnos de ese mal, pero sobre todo de que podamos hacer una reforma interior, porque en el momento en que estos hermanos pues tuvieran en sus brazos a esos bebecitos desprotegidos, pues ya podían tener conciencia del daño que habían causado en otro tiempo, cuando como nunca habían tenido a un bebé en brazos, nunca lo habían oído llorar, nunca habían sentido lo que es que otro ser lo necesite, porque no hay nadie más que cuide que la mamá, ¿verdad? En ese momento o en ese contexto en que nos está hablando el libro, nos damos cuenta, o yo me doy cuenta, cómo he sido ¿cómo les dijera? Cuando nosotros no tenemos esa comprensión de esa vida, ¿verdad? De esos actos, de ese ayer, pensamos que solo es el ahora, ¿verdad? Y el ahora es lo que cuenta y es lo que vale cuando nosotros tenemos este presente basado en todo nuestro pasado, pero que en este presente se nos está dando una nueva oportunidad para poder mejorarnos y salir adelante. La verdad es de que esta primera parte de este capítulo es bastante impresionante, ¿verdad? Solamente, Valdito, gracias. Muchas gracias, Ceci. En realidad, lo que mencionaba Ceci en cuanto a esos puntos, y ahora también recapacitemos en lo que nos comentan nuestros hermanos, cómo van dándose esos estudios y esos trabajos. Rosalvita, bienvenida. Gracias, Valito. No, quería simplemente hablar un poquito de lo que significa realmente las consecuencias tan difíciles que tiene la condición suicida, ¿no? Esas alteraciones tan graves que se hacen en muchas condiciones, tanto en el dolor que se causa a los seres que aman, como como al mismo ser que lo produce, y cómo en su vida se crean una cantidad de etapas tan supremamente dolorosas porque la exigencia es mucho más grande, ¿no? Y si la decisión del suicidio era por la carga de tantas dificultades o dolores o angustias o bueno, lo que cada ser vive, pues al tomar esta decisión y al hacerlo es peor las consecuencias de todo esto, ¿no? Entonces, es simplemente la invitación a que de pronto no nos olvidemos siempre en nuestras oraciones personales y grupales de nuestros hermanos que han cometido pues esta contravención a las leyes de Dios, y para que oremos también por aquellos que en medio de sus luchas, de sus dificultades, acordémonos que los índices de suicidio en el mundo están, pero disparados. Entonces, para que no olvidemos en nuestras plegarias, en nuestras oraciones, aquellos hermanos que tienen en su pensamiento esa decisión, ¿no? Eso sería todo, Valito. Gracias. Muchas gracias, Rosalvita. Gracias por la invitación a no olvidar a nuestros hermanos suicidas. Y me gustó la parte que mencionaba Rosalvita también, tanto en lo personal, en nuestro íntimo como grupal, porque más de alguno tenemos nosotros conocidos que practicaron ese acto y que necesitan todos los días nuestras oraciones. Pues tomando en consideración la lectura en la última parte, nos podemos analizar, imagínense esas áreas en donde están los artesanos verificando, analizando los cuerpos de nuestros hermanos que atravesaron ciertas etapas y van y se quedan anonadados y sorprendidos por el cuidado y el análisis con respecto a cómo está el cuerpo y las diferentes transformaciones que sufrieron a raíz del suicidio. Pero me parece muy interesante tomar en consideración este punto porque podemos nosotros unirlo con
el libro de nuestro hogar, en donde se manifiesta en un capítulo, no recuerdo cuál es, en donde se estudia realmente, se tiene como un maniquí y es impresionante ver las, la red de nervios, la red de arterias y todo ese movimiento que pareciera que le da vida, que le da casi que el calor del ser pensante. Entonces, estas relaciones que existen en ambas lecturas y son diferentes autores, nos hace recapacitar. O sea, nos indica el maestro Hipólito León de Nizar-Ribail que nosotros pasemos todo a través del tamiz de la lógica y de la razón. Y lo que nosotros estamos estudiando, lo que nosotros estamos leyendo, tiene mucha lógica, porque nos damos cuenta cómo el Padre, amoroso para con todos nosotros y no deja a un lado a ninguno de sus hijos, nos permite aprender y nos permite ayudar, pero también nos permite quizás a recordar ciertos acontecimientos que los cuales nosotros hemos realizado consciente o inconscientemente en esta existencia y momentáneamente el olvido del pasado que en otras ocasiones comentaba que nos ayuda mucho para que nosotros no nos sintamos como sin fuerzas para salir adelante. Él nos va a dar el momento oportuno, que lo sepamos cuando nosotros estemos preparados. ¿Alguien más que quiera compartir con nosotros? Bienvenido, Harvey. Buenas noches. Buenas noches, Edgar. No, simplemente darle las gracias por esa lectura tan espectacular, esa manera especial que usted tiene de escribir cada momento, lo hace uno casi que vivir el momento. Sí. En un momento me sentí metido allá, viviendo eso, pero súper, súper. La verdad que este libro nos ha dejado muchas enseñanzas, ¿no? Y lo que usted decía ahorita es muy sabio, ¿no? Aquí, no en vano estamos acá reunidos todos escuchando y analizando este libro, porque necesariamente el trabajo de nosotros es eso, ¿no? Es orar, es elevar nuestro pensamiento, nuestra energía para poder pedir por todos aquellos espíritus que lamentablemente cometieron ese error. Tal vez nosotros en alguna existencia lo pudimos haber cometido, ¿no? Pero bueno, el pasado es pasado y aquí estamos en un presente y por lo pronto nuestra tarea es orar por aquellos espíritus, pero más aún orar por aquellos que están ansiosos, por aquellos que tienen problemas de depresión, que tal vez están en esas, con ese pensamiento pues cruel de quererse irse a quitar la vida, de no estimar pues esta oportunidad que Dios nos ha permitido en su divino amor, en su caridad con nosotros. Yo creo que estamos llamados a eso, a que oremos, elevemos nuestras oraciones todo el tiempo. Cada vez me hace más consciente este libro y cada vez oro más por aquellas personas suicidas y por aquellos que están tal vez a punto de cometer este gran error. De verdad que, como te digo, no en vano estamos aquí precisamente haciéndonos conscientes cada día más de lo que conlleva todos esos errores tan crueles, de autoeliminarnos antes del tiempo que Dios nos permite a nosotros. Muchas gracias, Edgar, y verdad, gracias inmensamente por esa lectura tan espectacular y esa manera de escribir el libro como usted la tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi, de corazón. Y lo que sí les puedo decir es que me emociona y quiero compartir esa misma emoción. Gracias también por los comentarios que se manifiestan, porque nos hace recapacitar y nos hace, como bien dicen, estar nosotros atentos para poder nosotros ayudar a todos aquellos hermanos que necesitan no tirarse, no lastimarse, no autodestruirse, sino que brindarles el apoyo, porque si somos eternos, entonces va a haber un sufrimiento tan fuerte como nos lo está manifestando este libro de Memoria de un Suicida, para evitar cabalmente ese tipo de situaciones. ¿Algún otro comentario?
Bienvenida, Cecilia. Sí, algo que quería, que también me llamó la atención es la última parte del libro, ¿verdad? De la última parte de esta mitad del capítulo, donde habla acerca de toda la planificación que se realiza para el cuerpo material que va a tener una persona que ha reencarnado, ¿verdad? Algo que es tan valioso, tan importante y que sin embargo muchas veces lo damos todo por sentado, ¿verdad? Les voy a contar, el día viernes, pues tuve que salir aquí al centro de la ciudad y había un tráfico, pero era un tráfico terrible a esa hora que salí y en eso pasaban una gran cantidad de motos, ¿verdad? Y todos los motoristas que pasaban, les puedo decir que fácil, el 60% no cargaban casco, ¿sí? Y entonces ellos van apresurados, igual que todos iban en ese momento, ¿verdad? Y entonces uno piensa, un accidente, se golpean la cabeza, murieron, cuando lo único que tenían que haber hecho era colocarse el casco. Y lo peor es que cargan el casco entre el brazo como que es codera. Entonces nosotros nos ponemos a pensar qué falta de cuidado al cuerpo que nos dieron, ¿verdad? Que nos otorgaron para esta encarnación. Y ese solo es un ejemplo, hay infinidad de ejemplos de cosas que muchas veces hacemos, unas dándonos cuenta y otras veces lo hacemos de forma que no estamos conscientes del daño que nos estamos causando. Entonces, es de agradecer, ¿verdad? Toda esa planificación que se toman los hermanos, ¿verdad? Y todo ese conocimiento para que nosotros traigamos un cuerpo que nos va a servir para el trabajo que debemos de realizar en la encarnación que debemos de vivir. Solamente, Valito, gracias. Muchas gracias, Ceci. Y en verdad, ese punto que toca Ceci nos hace recapacitar, ¿verdad? De esos cuidados que debemos de tener, que es para nuestro propio bien y que quizás también muchos dicen, no, a mí no me va a tocar. No, yo soy muy diestro en, por ejemplo, manejar la moto que mencionaba Ceci o manejar otro tipo de vehículo o medio de transporte. Lo importante es el cuidado que nosotros nos debemos, porque es un cuidado de lo que el Padre nos proporcionó el cuerpo para que podamos nosotros ser partícipes de esta encarnación. Bienvenida, Luz Marina. Buenas noches a todos, compañeros. Una de las partes de este capítulo que leíste de manera muy narrativa, muy buena, me llama la atención lo siguiente. Es frente a la cuestión de que las futuras madres que en desdoblamiento son llevadas allá al mundo espiritual para ese primera aproximación para aquellos espíritus que van a reencarnar, ¿sí? Y que en un principio se negaron, ¿sí? Se negaron, pero una vez les muestran como ese recuerdo, esas existencias pasadas donde se hicieron deudoras a un necesario reajuste, porque se negaron a la maternidad, ¿sí? Y que ahora les llamaban a que ofrecieran la oportunidad a estos espíritus que habían cometido el suicidio para que a través de esa encarnación bastante dolorosa, porque es necesario el reajuste de su perispíritu como primera fase. Recordemos que dice que es la primera fase y luego volverán a terminar la tarea que dejaron por hacer, ¿cierto? Aquel que comete suicidio. Entonces, estas madres, así como en el presente, no solamente como las narran aquí en el libro, sino en el presente vemos como madres en condiciones bastante precarias en cuanto a lo material, e inclusive madres que son abandonadas por parte de su compañero y las dejan solas a la crianza de sus hijos, donde hay niños que nacen con deformaciones congénitas, causas originadas de estos
los desajustes por suicidios cometidos de manera consciente. Entonces, es también elevar una oración por tantas madres que así sea por expiación y que hacen parte también de una prueba, reciben en su seno a estos seres en reajuste para que sus perispíritus empiecen como a tratar de mejorarse, de constituirse mejor para una próxima encarnación. Igualmente que deberá ser provechosa. Entonces era eso que les quería como hacer esa reflexión para que tampoco olvidemos a esas madres, porque de verdad sé de una persona en especial, pues aquí en este momento me viene a la mente, es una persona que es sorda, muda, joven, la abandonó el compañero y tiene 2 niñas que son gemelas y ambas son autistas y es una situación bastante compleja, muy compleja, pero ahí podemos ver cómo estas 2 hijas autistas de 9 años fueron, como vemos, posibles suicidas, ¿cierto? Y la madre está en proceso de reajuste al poderlas recibir y poderlas ayudar, aunque ella misma también tiene bastantes limitaciones. Entonces, de verdad que todos necesitamos elevar esa oración para tantas dificultades que muchas madres en silencio viven con la cría de sus hijos con bastantes limitaciones físicas y mentales. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Marina. En verdad que son experiencias y eso es lo que nosotros comentábamos y nuestros hermanos anteriormente en las diferentes lecturas comentan que cada uno que va participando y que nos va compartiendo sus experiencias y lo que considera que nos puede servir, de hecho nos sirve a todos y esto es un aprendizaje grupal. Por ello les agradezco bastante. Que tengan una bendecida noche, querida Johanita. Muchas gracias, Valito. Muchas gracias a todos por sus comentarios, como siempre, muy edificantes. Vamos a dar por terminada la actividad del día de hoy. Quiero pedirle, por favor, a Cristi, si fuera tan amable de hacer la oración de cierre. ¿Estará por ahí Cristi? Bueno. Aquí estoy, Joanita. Si pudieras hacer la oración de cierre, Cristinita. Claro por que favor. sí, claro que sí. Bueno, mis hermanos, para cerrar este espacio, vamos a cerrar nuestros ojos y agradecer a Dios por estos momentos tan esclarecedores que hemos tenido, agradeciendo por estos momentos que nos hemos permitido para reflexionar y también solicitándole a nuestros guías espirituales que nos mantengan así en ese momento de aprendizaje, de asimilación, de la lectura, de las reflexiones, para poder llenarnos nosotros de ese conocimiento útil para nuestra vida y que pueda servir también para poder esclarecer a quienes están cerca de nosotros. Así también Él es su amparo siempre permanente para nosotros y para aquellos que están pasando esas vicisitudes tan difíciles, ya sea como espíritus o también a los que hoy encarnados están en esos momentos de dificultad, de problemática emocional, psicológica o de enfermedad física, para que pueda esparcir esas energías que nos brinden a nosotros la tranquilidad de nuestros cuerpos
y la calma a nuestras almas y a ellos, a los espíritus necesitados, pueda llegar nuestra vibración de amor, de comprensión, para que puedan también encontrar ese camino claro que los conduzca a esos espacios donde les espera esos tratamientos necesarios. Que podamos esta noche cerrar este espacio con tranquilidad, con calma, con reflexión, y que podamos encontrarnos el próximo lunes para continuar en estos momentos de introspección. Gracias, Padre, por todo esto, y que se haga siempre tu voluntad, que así sea. Que así Que sea. así sea. Feliz Que así noche. sea. Que así sea. Así sea. Gracias, que tengan una linda semana, que Dios los bendiga, pasen feliz Una feliz noche noche. para todos. Feliz Bendiciones. noche a todos. Que así sea. Feliz noche para todos. Que así Bendiciones. sea. Feliz noche a todos. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.